Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. No se fatigan, cuido de ellos, los visto de 1000 colores. Dime, ¿qué te preocupa? ¿Acaso has olvidado? Yo estoy contigo, yo soy tu dueño, te sostengo y te protejo. No hay razón para temer, no te inquietes, todo irá bien. Yo te amo, tú eres mío y vales mucho más. Tú eres precioso para mí, mi corazón late por ti. Tu pasado, tu presente, tu vida está en mis manos. Todo irá bien, todo irá bien. Todo pasa para el bien de los que amo. Todo irá bien, todo irá bien. Y hoy te digo, te prometo, no, 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 te abandonaré. Desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de la zona salió gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: He sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: Mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Te damos muchas gracias, Señor, por la posibilidad de estar en este retiro, hoy domingo, como hermanos, pero sobre todo con la fe viva en ti, con la esperanza puesta en ti. Hoy tu palabra nos habla, tu palabra nos invita a tener esperanza. Hoy tu palabra nos invita a seguir esas actitudes de la mujer cananea. Te pedimos que dispongas nuestro corazón para que con la ayuda de nuestra Madre María podamos abrir ese corazón, encontrar la fe que necesitamos para poder vivir la esperanza en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Luis Carlos Galeano. Soy matrimonio misionero de la Fraternidad Misionera Verbum Dei de Medellín. Y hoy me complace mucho, me da mucha alegría y tengo una gratitud muy grande en el corazón con el Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra, por tener esta oportunidad de acercarnos a ese corazón amante de Dios, podernos refugiar en Él, escucharlo, meditar su palabra, contemplarla y pues encontrar respuestas a nuestra vida y a los acontecimientos de ella. La tristeza se contrasta con la alegría,
Creo que este episodio de la mujer cananea nos pone en ese orden de ideas. El hambre, sabemos todos que se contrasta con la hartura, el día con la noche, el frío con el calor. La angustia límite también tiene un contraste, y ese contraste lo encuentra en una persona. Y esa persona es Dios. Cuando todo parece desbordarnos y las crisis nos llevan al filo del barranco, a ese punto de no retorno, solo queda esa persona cuyo amor incondicional lo hace posible todo. Dios, podríamos decir entonces que es el Dios de los imposibles. Y cuando hablamos de esas situaciones límite, de esas situaciones críticas, de esas situaciones que nos llevan al agobio, a la sin salida, entonces es necesario recurrir a las actitudes de la mujer cananea del Evangelio que nos trae hoy Mateo. ¿Quién de nosotros no ha estado en una circunstancia de estas? ¿Quién de nosotros no ha estado en situaciones que parecieran que ya de ahí en adelante no sigue nada? Incluso, ¿cuántos quizás de los que hoy están ahí viendo y escuchando estas pautas, quizás tengan situaciones así, extremas, dolorosas, angustiantes como la mujer cananea? Esta mujer que hoy sale al encuentro de Jesús, que hoy aparece en la vida de Jesús, de ese Jesús que va caminando, que va predicando, que va enseñando, que va llevando el Evangelio, que va hablando del reino de Dios, de un reino que es real, que es palpable, que es tangible, pero que para esta mujer que está en el borde, que está en la desesperación por la enfermedad de su hija, pues pareciera que no hay salida. Y es el momento quizás de decirle al Señor, Señor, ten compasión de mí. Qué expresión tan bella, qué expresión tan llena de una esperanza, pero sobre todo de una certeza. Y quisiera que de pronto miráramos con detenimiento ese primer punto. La mujer, dice la palabra, que sale y le dice a Jesús, Señor, Hijo de David. Ese Señor, Hijo de David, significa que la mujer cananea lo conoce. Nunca lo había visto, nunca se habían encontrado, nunca se habían topado en el camino. Pero entonces, ¿de dónde esta mujer se atreve a decirle, Señor, Hijo de David? Y a renglón seguido, ten compasión de mí. Si nos fijamos, es el punto de quiebre. Señor, te conozco, así sea de oídas, o por experiencias de otros, o por situaciones que le habían contado otras personas, o por el testimonio de unos más. Recordemos que esta mujer no hacía parte del grupo de Jesús, no era judía, estaba por fuera del contexto judío, era una mujer cananea, sirofenicia, dice la palabra, o sea que no hacía parte, no estaba en el presupuesto, digámoslo así, de los apóstoles. Miremos que ellos mismos, aterrados, dicen, pero ¿quién es esta? ¿Qué pasa con esta mujer que irrumpe en la vida de Jesús, que irrumpe en el camino, que se atraviesa? Es la palabra. Esta mujer se le atraviesa a Jesús y dado su dolor y su condición, entonces entra y le dice, Señor, Hijo de David. Concretamente le dice, Señor, Hijo de David. Lo reconoce como Señor, pero además de eso, Hijo de David, sabe su estirpe, sabe de dónde viene. No le está hablando a un desconocido. No le está planteando su situación, su dificultad, su desgracia a una persona cualquiera que se encuentra en el camino. Es al Señor, al Hijo de David, a ese Mesías. Y le dice, ten compasión de mí, apiádate de mí, ten misericordia de mí. Como dice la palabra,
esta mujer toca, llama, pide, insiste, persiste, no desiste. Y viene y le dice, Señor. Y cuando los discípulos le dicen, bueno, Señor, atiéndela aunque sea para quitárnosla de encima, como decimos popularmente, ella no se da por vencida. ¿Cómo será el problema tan grande? ¿Cómo será la dificultad tan enorme que no se da por vencida? Y es que esos momentos límite de los que hablábamos al comienzo nos han tocado a todos. Ahora con el tema de la pandemia, ¿cuántas personas están al límite o por enfermedad propia o de un familiar muy cercano? ¿Cuántas han visto morir a sus familiares por el coronavirus? Eso es una situación límite que nos está tocando hoy en día, pero no es la única. Hay muchas otras situaciones límite. Yo recuerdo que ahora en febrero, el 28 de febrero concretamente, me llega la carta y me dicen en mi trabajo que me quedaba sin empleo. Yo no lo esperaba, no contaba con eso, no estaba en mi presupuesto, yo tenía calculada mi vida, humanamente hablando, ya había hecho el presupuesto de más o menos esperar otros 2 años para hacer los trámites de mi pensión. Sin embargo, me llegó intempestivamente la noticia 2 años antes. ¿Y ustedes saben qué significa eso? 2 años antes, tener que replantearse la vida, tener que redefinir la vida, tener que de pronto encontrarte de la noche a la mañana con una situación extrema, límite, la economía del hogar, la situación laboral, profesional, la vida misma de uno, mi existencialismo, ¿cómo queda? Mi parte existencial, ¿cómo queda? Hay una crisis, hay un dolor, hay una afectación, el ego se duele, la autoestima se va al suelo, en fin, la economía se golpea profundamente. Eso también es una situación extrema, una situación límite, una situación que te dice, hay caos, hay crisis, y como la mujer cananea, yo tenía que decirle al Señor, Señor, ten compasión de mí, porque mi vida estaba presupuestada, mi vida estaba segura y asegurada, y de pronto me encuentro con una situación de estas, que me la pone al revés. Como decimos vulgar y popularmente, me pone la vida patas arriba. Es en ese momento, hermanos, de esas crisis, de esos momentos difíciles, donde este episodio de hoy lo pone a uno y lo contrasta. Y entonces tenemos que decir, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas situaciones? Cada uno de nosotros tendrá una o muchas situaciones propias o muy cercanas o muy conocidas, en las cuales ese Señor, ten compasión de mí, se ha escuchado, se ha dicho una y otra vez. Entonces los discípulos le dicen al Señor, despáchala, que no siga gritando, por Dios, qué pena, qué oso. Una mujer, además en el contexto de la época, una mujer, por ser mujer, ya era una persona no tenida en cuenta. Pero aparte de eso, era una mujer con una situación complicada. Su hija estaba poseída por el demonio. Y los poseídos por el demonio, según la ley, pues también eran dejados a un lado. Eran desechados. Otra situación crítica. Era profunda la crisis. Entonces, no solo como mujer, sino también, decíamos, no pertenecía al grupo de Jesús, ni era judía, ni profesaba ninguna creencia judía. Era extranjera. Otro elemento, porque los extranjeros también eran dejados a un lado, por la ley, por las circunstancias, por la cultura. Reunía todas las condiciones. Y los discípulos pretendieron que pese a todo eso, dejara de gritar. Y Jesús, en principio, no habló. La escuchó, pero prestaba atención a los gritos de la mujer, y la mujer insistía, y cuando los discípulos le dicen, Señor, despáchala, entonces ella, en lugar de darse por vencida y de salir otra vez hacia su casa sin obtener respuesta ni solución a su problema, decide ponerse de rodillas
Y es el segundo momento, cuando le dice, Señor, ten compasión de mí. Señor, ayúdame. O sea, esta jugada, ayúdame, Señor. Como en esos momentos nuestros cuando tenemos que recurrir y decirle, Señor, no sé qué hacer. No sé qué camino coger. Yo le decía en marzo, a comienzos de marzo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago para resolver esta crisis tan profunda? Lo primero era lo económico, claro, pero de parte de lo económico era lo demás. Era lo personal. Señor, ayúdame. Señor, dame luces. Y aquí hay una pregunta bien importante. Primero, ¿de qué quieres que hoy el Señor se compadezca de ti? Si nos ponemos en la piel de la mujer cananea. Ella necesitaba que se compadeciera de su hija, que tenía un problema tan grave. ¿Y tú? ¿De qué quieres que el Señor se compadezca hoy de ti? ¿Cuál es tu drama? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu sin salida? ¿Cuál es tu situación? Podríamos decir, ¿cuál es tu caos personal? ¿Qué situaciones actuales, familiares, laborales? Yo les contaba la mía que era laboral, pero hay muchas otras. De salud, ya lo decíamos, por el coronavirus. De separación, de rupturas sentimentales, de quiebras económicas. Bueno, podríamos hacer un listado. Cada uno de nosotros seguramente tendrá muchos ejemplos para traer hoy y para ponerlos aquí, a los pies de Jesús. No cansarnos de decirle, Señor, Hijo de David, Señor, te conozco, Señor, tengo fe, así sea chiquita, así sea poquita, pero creo en que tú puedes ayudarme. Creo en que tú puedes apiadarte de mi problema. Creo en que tú puedes ayudarme a resolver mi situación de crisis extrema que estoy viviendo. Eso es lo que hoy nos invita la palabra, hermanos. A ponernos en los pies de la cananea, en la piel de la cananea y, por supuesto, a revisar las actitudes de esta mujer que sale al paso de Jesús y que no tiene pena, para decirle, apiádate de mí. No tiene pena de arrodillarse ante él, insistir, lo que decíamos, toca, llama, pide, grita además. O sea, va ascendiendo, va subiendo ese tono angustioso. De verdad que es una situación extrema. Grita, se oye en todas partes. Hoy el Señor te escucha, tu grito, tu angustia. Hoy se quiere ocupar de tu problema. Hoy quiere que le cuentes ahí donde estás, en oración, cuál es tu dificultad, a qué le tienes miedo, de qué tienes pavor, qué situación ves que te puede engullir y dañar tu vida. Este es el momento de, como la cananea, abrazar nuestra situación de dolor con toda la fuerza para que pueda salir expresada y decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque hay algo clave que tenemos que preguntarnos con sinceridad. ¿Crees que el Señor se compadece de ti? Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. La cananea lo creyó. Esta mujer estaba convencida que Jesús efectivamente podía compadecerse. Ya lo decíamos, tenía conocimiento de él, sabía lo que él hacía, sabía que el Espíritu lo asistía. No de otra manera se hubiera atrevido a salir si fuera cualquier fulano que pasaba por la calle. De hecho, pasaron quién sabe cuántos. Pero ella conocía, sabía del poder de Jesús. Nosotros también. Nosotros, si estamos en este retiro, es porque estamos convencidos que nuestros problemas no son lo último, que nuestras dificultades, que nuestros dolores extremos todavía tienen una esperanza y muy grande, y es Jesús, como la cananea. Por eso
También, como decían los discípulos, en medio de aquel vendaval en alta mar, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Nos lo dice en Marcos 4:38. Marcos 4:38, que nos ayuda a orar esta cita. Entre otras cosas, la cita de la mujer cananea es Mateo 15, versículos 21 al 28. Esa es la cita central. Y en estas pautas iniciales, el punto clave es la primera parte, cuando la mujer se le acerca a Jesús y cuando la mujer pide ayuda desesperada a Jesús. El encuentro con el Maestro siempre tendrá que ser un encuentro de confianza. Tendrá que ser un encuentro en el que nosotros rompamos nuestros protocolos. Aquel respeto humano que a veces no nos deja llegar hasta Jesús, porque ¿qué dirán? O ¿cómo será? ¿O si me escuchará? ¿O si se apiadará de mí? ¿O si tendrá compasión de mi situación? La mujer cananea estaba segura que sí. Y la invitación hoy, hermanos, es a que nosotros también estemos seguros que ella tenía la razón porque era Jesús. Y nosotros hoy podemos, repito, allí donde estemos, cerrar los ojos en este rato que sigue de oración y decirle: Señor Jesús, creo firmemente que tú puedes ayudarme. Ten compasión de mí. Tengo este problema, tengo esta dificultad. He llegado a este retiro con esta cruz que me pesa tanto, que me doblega. Pues ponte de rodillas ante Él, como esta mujer llena de fe, y dile: Señor, Hijo de David, creo que tú te puedes compadecer de mí. Pidámosle a nuestra Madre María que, como mamá, que no nos abandona, a que nos ayude, que interceda ante el Hijo por nosotros, para que realmente Él tenga compasión y nosotros tengamos esa esperanza, que al final del día podamos decir: gracias, Señor, porque hoy termino el día con un peso menos, con una alegría más y con una esperanza que nadie me la puede arrebatar. Dios los bendiga. Buen día para todos.